Buenas tardes para todos, mi nombre es Yuri Chipateca y voy a hacer la presentación de microbiología de suelos. De la primera actividad que tenemos, que es la conceptualización o contextualización. Voy en el área de agronomía en el CEAD de Facatativá. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, en especial las bacterias, su comportamiento, su evolución, su diversidad y sobre todo la relación que tienen estas con el ser humano y con otras especies. La microbiología también estudia una parte de la ecología, es decir, de dónde provienen los microorganismos, en qué lugar del planeta surgieron y pues de ahí su comportamiento. ¿Por qué es importante la microbiología? Porque la microbiología usa células microbianas para investigar los procesos fundamentales de la vida. ¿Qué diferencia hay entre las procarióticas y las eucarióticas? Entonces, dice, las procarióticas poseen un cromosoma circular cerrado, se agregan al interior de la célula formando un nucleoide, y las eucarióticas poseen un DNA, poseen moléculas lineales en el interior del núcleo rodeado por una membrana. En conclusión, podemos decir que las procarióticas no tienen núcleo, sino un nucleoide, y las eucarióticas sí poseen un núcleo que tiene DNA en él. Bueno, decía, ¿cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y las procariotas? Entonces, cuando nosotros hablamos de microorganismos procariotas, hablamos de dos ramas, por decirlo de alguna manera, la archaea y la bacteria, y cuando hablamos de la eucariota, hablamos del filo Eurcaria. Entonces, dentro de las archaea, que son procarióticas, vemos los holofilos, la metanosarcina, la metanococcus, el T. celer y el pyradictium. Entre las bacterias tenemos bacterias verdes, no la bacteria del azufre, gram positivas, mitocondrias, proteobacterias, cloroplastos, cianobacterias, fonobacterias, termotogas, thermodesulfobacterium y Aquivex. Y cuando ya vemos las eucariotas, pues ahí es donde estamos nosotros. Entonces están pues las entameas, los hongos muchosos, los animales, ahí estamos nosotros, los hongos, las plantas, los ciliados, los flagelados, las tricomonas, los microespiridios y los diplomados. Entonces, dice que explique las 7 propiedades de las células microbianas. Entonces, como ahí decía, teníamos 7 propiedades. Todas las células hacen metabolismo, crecimiento y evolución. ¿Qué es el metabolismo? Que las células captan los nutrientes para transformarlos y expulsarlos en desechos. Tenemos el metabolismo genético, que es la replicación, la transcripción y la transducción de células. Y el metabolismo catalítico, que es cuando producen energía y biosíntesis. Tenemos también el crecimiento, que igual los nutrientes del ambiente se transforman en un nuevo material celular para darle vida a otra parte de la planta, perdón, a otra parte de la célula. Tenemos la evolución, que los nutrientes del ambiente se transforman en un nuevo material celular para formar nuevas células. Y algunas células hacen la diferenciación que pueden formar nuevas células, como por ejemplo esporas, la comunicación, que tienen la capacidad de comunicarse con las que están al lado mediante mensajes químicos, el intercambio gaseoso, que también tienen la capacidad de hacer intercambio gaseoso con las células que están a su alrededor, y la motilidad, que es una capacidad que tienen las células para autopropulsarse, sobre todo cuando están en riesgos. Entonces,
¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? El recurso es un factor, es decir, qué alimento tienen disponible. El pH en el que están, ya que pues algunas prefieren pHs más ácidos, otras más alcalinos. La temperatura y la presencia o la ausencia de oxígeno. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o del ambiente? Entonces, cuando están en ambientes extremos, son extremofílicos, perdón. Por ejemplo, encontraron células, microorganismos, perdón, en lagos completamente congelados y ahí habían microorganismos que estaban sobreviviendo a esas temperaturas tan bajas. Ausencia del aire cuando son anaeróbicos, presencia de aire cuando son aeróbicos, o sea, los anaeróbicos no necesitan de aire para vivir y los aeróbicos sí. Los anmobios son los que están en la atmósfera, puede ser, por ejemplo, los virus y las bacterias que se mantienen en el ambiente. Y los hidrobios son aquellos que pueden sobrevivir en el agua, puede ser dulce o puede ser salada. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma? Entonces tenemos los cocos, que son esféricos, los bacilos, que son de forma cilíndrica, los espirilos, que son de forma espiral, y las espiroquetas, que son como en forma de churrusquito. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y su agrupación? Entonces, a la forma de agrupación tenemos cadenas, los estreptococos se hacen en forma de cadenas largas y pues los involucrados son los cocos. La zarcina son cubos tridimensionales y también están involucrados los cocos. Y los estafilococos también son racimos de cocos. Ahí también tenemos extensiones de sus células en forma de tubos largos y tallos. Ahí son cuando se hacen las pedunculadas. Y hay cadenas de células para crear bacterias filamentadas. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes ambientes? Entonces tenemos microorganismos en los animales, podemos tener tanto en la parte externa como en la parte interna. Podemos tener en la atmósfera, como lo vimos, y en las plantas, en cualquiera de su fisiología, en las hojas, en las flores, en los frutos, pero sobre todo están concentradas en las raíces. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Entonces me va a permitir leer. Se benefician porque muchos de ellos ayudan a combatir la textura del suelo, como es el caso de las micorrizas. Ayudan a la simbiosis para que la planta absorba mejor los nutrientes. De igual manera, hay microorganismos que ayudan a controlar de forma biológica muchas plagas y enfermedades. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Es importante porque pues, permite remediar los daños causados por pesticidas y en algunos casos algunas fincas y hidrocarburos. Pues los pesticidas y todos aquellos productos sintéticos son los más usados en la agricultura y obviamente pues como llevamos muchos años haciendo uso de ellos tenemos unos suelos muy degradados. Entonces la bioremediación sería una muy buena alternativa para poder poner esos suelos productivos. ¿Qué estrategia de bioremediación me llama la atención? La bioaumentación. ¿Por qué? Pues porque me parece muy chévere ya después de tener inoculado un microorganismo, ayudar a que, o sea, en vez de eliminarlo, ayudarle para que se reproduzca y pues ya como está ahí establecido, pues va a tener una mejor eficiencia. Seleccione un microorganismo de la tabla 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo se ve la acción microbiana de este organismo. Entonces, yo escogí la Agrobacterium streptomyces. Agrobacterium o streptomyces. Una de esas dos
para contrarrestar los daños negativos que tenga el glifosato, dado que pues en esta región, yo vivo en una región completamente agrícola y usamos mucho el glifosato, mucho, se usa mucho, entonces por eso los suelos acá ya están muy degradados, así que me parece muy buena esta opción, ya que los microorganismos utilizan el glifosato como fuente de fósforo. Entonces, eso sería toda mi presentación. Esta fue la bibliografía que usé. Y pues, profesores, compañeros, les reitero, mi nombre es Yuri Chupatecua. Muchísimas gracias. Este es el certificado de Turín, del Turnitin. Y muchísimas gracias.